Bien, son las 4 de la tarde. Vamos a comenzar nuestra última sesión de la clase número 2. Entonces, ya habíamos visto la parte del promedio y la diferencia entre variable independiente versus variable dependiente. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a definir lo que es la regresión lineal. Entonces, bueno, antes de comenzar con la regresión lineal, vamos a recordar cómo se graficaban puntos en el plano cartesiano. Entonces, bueno, déjenme ponerlo así. Vamos a recordar, voy a ponerlo así. Recordemos que, ok, bueno, si ustedes recuerdan en el plano cartesiano, es el corte de dos ejes de manera perpendicular. Y déjenme aquí, voy a poner una imagen alusiva al plano cartesiano. Ok, aquí está la imagen que necesito. Muy bien. Bueno, fíjense bien, yo espero que esta parte para ustedes no sea nuevo, porque ya seguramente lo vieron cuando estaban de pronto en otros niveles educativos. Entonces, ojo, aquí el plano cartesiano, por ejemplo, es el corte de dos rectas, dice de manera perpendicular. La recta sería esta recta horizontal, la cual llamamos X, y ese se le conoce como eje de las abscisas. Y bueno, el eje vertical es el eje de las ordenadas. El punto donde se cortan ambas rectas se le conoce como origen. Y cuando nosotros cortamos estas dos rectas, estamos generando cuatro regiones, la cual se le llama cuadrante. Ojo, y aquí lo voy a colocar, déjenme ponerlo así en otro cuadro de texto. Bien. En econometría financiera, solamente trabajamos con el primer cuadrante. Es decir, únicamente nosotros nos vamos a enfocar en la siguiente región. Déjenme aquí, voy como a tornarla. Únicamente en esta región es lo que nos interesa en econometría financiera. ¿Sale? Bueno, en el primer cuadrante. Ok, los puntos en el plano cartesiano se denotan con... Ay, espérame, déjame ver. Ah, ya vi cuál fue mi error. Se denotan con letras mayúsculas. De la siguiente manera. Fíjense bien, si yo lo pongo en términos de una ecuación, vamos a poner A y sería, primero va lo que valga en el eje horizontal y después va en lo que vale el eje vertical. Pero reitero, como estamos hablando solamente del primer cuadrante, solamente nos vamos a enfocar en econometría financiera en esta parte de nuestro plano. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Terminen de hacer sus anotaciones, por favor, para que podamos continuar.
Muy bien, entonces, ojo, ahorita vamos a hacer algunos ejemplos relacionados a cómo ubicamos puntos en el primer cuadrante. Únicamente, aclaro, ya sabemos que el plano cartesiano se ocupa para todo, sin embargo, referente al primer cuadrante, solamente vamos a ocuparlo en esta materia. Y aquí algo interesante a mencionar, déjenme ponerlo así, bueno, y aquí tenemos la ecuación, y vamos a colocar en el primer cuadrante tanto el valor para X como para Y son positivos. Y déjame ponerlo entre mayúsculas para que entendamos que esa parte siempre va a ser positiva. ¿Y por qué va a ser positiva? Bueno, porque si estamos relacionando modelos financieros, todo debe de quedar justamente en términos de esa positividad. Es decir, no podemos tener una pérdida, por ejemplo, porque como sabemos, la econometría por definición utiliza la estadística para hacer inferencias sobre futuras inversiones que se hacen. ¿Sale? Evidentemente, si no se ajusta, asumimos que entonces hay una pérdida y por consiguiente no podemos nosotros el establecer que sea factible dicha inversión. ¿Sale? Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado de notarlo, nada más háganmelo saber y no tengo problema en esperarlos. Ok. Bueno, entonces ya recordamos el plano cartesiano y también algo importante a mencionar. Déjenme aquí, voy a quitar esta parte. Diagramas de dispersión. Muy bien. Cuando se grafican en el primer cuadrante y los puntos, tanto en el eje X como en el eje Y, son positivos, dichos puntos se les conoce como diagrama de dispersión. ¿Sale? Ok, fíjense bien, déjenme ponerles un ejemplo, bueno, déjenme ponerles una imagen. Ok, por ejemplo, aclaro, ahorita no vamos a ver qué está denotando ciertos puntos, pero supongamos que dependiendo del modelo, aquí tenemos un diagrama de dispersión, es decir, es algo relacionado solamente con respecto tanto al eje X, que es positivo, y respecto al eje Y, y esta serie de puntos acomodados es a lo que se le conoce como diagramas de dispersión, ¿sale? ¿Dudas? No, profe, todo bien. Ok. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda, con toda confianza, ¿eh? Muy bien. Bueno, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Bueno, y a partir del diagrama de dispersión, voy a definir lo que es la regresión lineal.
Fíjense bien, déjenme ponerlo así. Regresión lineal. Bueno, la regresión lineal no es otra cosa más que un modelo matemático de línea recta, como su nombre lo indica, para describir las relaciones entre ciertos datos. ¿Sale? Entonces, prácticamente lo que yo estoy diciendo es, ok, tengo esta serie de puntos. Entonces, vamos a suponer que empíricamente yo lo que quiero saber es cuál es la mejor recta que se ajusta. Es decir, si yo tomo una recta, voy a tratar de tomar a la mayor cantidad de puntos posibles. Entonces, por ejemplo, allí tenemos 1, ¿no? Es una recta. Déjenme ponerla, ok, yo creo que así está bien. Y por ejemplo, alguno de ustedes puede decir, no, pero ¿qué tal si la tomas más abajo? Por ejemplo, aquí, vamos a suponer. Déjenme ponerla en otra tonalidad. Y ojo, allí tenemos otra recta. Por ejemplo, si la inclinamos más. Ok, yo creo que ahí sería. Y tenemos aquí otra recta. Vamos a poner una tercera. Y nos preguntamos cuál es la recta que nos garantiza que toca la mayor cantidad posible de puntos, ¿sale? Bueno, pues a la mejor recta es a lo que se le conoce como una regresión lineal, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ok, entonces prácticamente, déjenme ponerlo así, es decir, ¿cuál es la recta que toca a la mayor cantidad posible de puntos, ¿sale? Es decir, esa será nuestra mejor recta y por consiguiente será nuestro modelo matemático más sofisticado que tenemos, ¿vale? Aclaro, no todo se puede linealizar, eso va a depender de la naturaleza del problema. Por ejemplo, si pensamos, vamos a suponer lo que estamos viviendo hoy en día, si pensamos de pronto en la curva COVID, no podemos linealizarlo porque entonces no estamos considerando todos los parámetros y por consiguiente no podemos inferir cuándo se están deteniendo los casos. Sí se trata de pronto de como de ver qué sucede de un periodo a otro, pero se trata como de aproximar, pero no es una buena aproximación. Por eso no sé si ustedes han visto que luego cuando les presentan en televisión la curva COVID, aparece algo de este estilo, es decir, o ya sea que va creciendo así o va bajando. Claro, este es otro tipo de regresión, no es la lineal, de hecho es la regresión no lineal, ¿sale? Bien, anótenlo por favor para que podamos comenzar con esta parte de la regresión lineal porque hay que definir algunos parámetros. Insisto, cualquier duda, con toda confianza, ¿eh? Ok, ahí está. Muy bien, bueno, pues voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, bueno. Continuamos entonces. Y bueno, vamos a poner aquí regresión lineal. Voy a ponerle entre paréntesis ecuación de la recta. Bueno, fíjense bien, en este caso, si nosotros consideramos, vamos a poner, consideremos que ya hemos ubicado la mayor cantidad posible de puntos que pasan sobre una recta. Reitero, esta parte es bajo el supuesto de que ya tengamos cuál es nuestro mejor indicador. Entonces, bueno, vamos a poner, por lo tanto, la ecuación de dicha recta
se define como, y bueno, fíjense bien, déjenme ponerlo, voy a quitar aquí nuestro respectivo diagrama y nuestras rectas. Y bueno, déjenme colocar una ecuación. Entonces, la ecuación de la recta que vamos a tratar de modelar o de calcular va a ser justamente ok, vamos a ponerle y es igual a x más b. Ese va a ser nuestro modelo. Entonces, ojo, aquí ya tenemos, ya lo tenemos definido, donde a, b serán los parámetros a encontrar. Y bueno, también tenemos y se nombran de la siguiente manera. Ok, a ver, fíjense bien cómo los vamos a nombrar. Primero, recordemos que nuestra y se le va a conocer como la variable dependiente. Nuestro siguiente parámetro sería, en este caso, el parámetro A, que va a definir a la pendiente de la recta. Y aquí entre paréntesis voy a poner inclinación. Siguiente, tenemos que nuestra X se le conoce como variable independiente. Y finalmente, la parte de la B sería nuestra, le vamos a llamar pendiente de la recta de regresión. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí con respecto al nombre de los parámetros? No, profe. Ok. No, profe. Muy bien. Algo importante que quiero comentarles es la definición de cada una de ellas en términos ya sea de los datos que nos dan. Entonces, déjenme poner las fórmulas que vamos a ocupar y déjenme ponerlas en otro tamaño. La primera fórmula que vamos a utilizar es, claro, porque nosotros tenemos que hallar los parámetros A y B. Entonces, ojo, tendríamos nosotros lo siguiente. El primero sabemos que va a ser A es igual y voy a colocar aquí su definición. A ver, espérenme. Algo no me salió bien. Ok, a ver, sería aquí ecuación. Y déjenme ponerle. Aquí está. Sería Y barra menos B. Y voy a colocar aquí, déjenme replicar esta parte. Sería X barra. Ahí estaría nuestra primera fórmula y nuestra segunda fórmula sería en este caso, déjenme ponerla en color morado, nos quedaría que B es igual, aquí hay una fracción y nos va a quedar en este caso como la suma, lo voy a poner así, ¿de quién? Bueno, pues va a ser la suma. Ahorita les voy explicando cada uno de ellos, no se angustien porque ya sé que es una fórmula muy, muy pesada. Nos va a quedar suma de X por Y, menos sería N, y tendríamos nosotros que va a ser X multiplicado por la Y, ¿sale? Y aquí nos quedaría la suma de X elevado al cuadrado menos N, y tendríamos aquí, ok, lo voy a poner así, sería en este caso X barra elevado al cuadrado. Okay. Ahí está la fórmula y ahorita les digo qué significa cada uno de los parámetros. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar.
Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Bueno, fíjense bien. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, pues lo que voy a hacer, voy a poner de dónde, y vamos a definir quiénes serían todos esos parámetros que acabamos de definir. Es decir, a ver, aquí ya sería la definición de la A, y aquí sería la definición de la B. ¿De dónde? Y déjenme ponerlo así. Ok, X es justamente los valores conocidos de la variable independiente. Bueno, evidentemente nosotros conoceríamos que la Y serían los valores conocidos de la variable dependiente. Siguiente tendríamos nosotros X barra, sería en este caso el promedio de los valores de X. Y Y barra, recuerden porque así denotamos hace un momento, bueno, no hace un momento, la sesión anterior, lo denotamos como el promedio. Entonces aquí nos va a quedar Y barra, sabemos que va a ser el promedio de los valores de Y. Y finalmente N, porque ahí teníamos una N. La N va a ser representado justamente por, nos va a quedar que va a ser el número de datos puntuales u observaciones. Bien, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a qué significa cada uno de ellos? No, profe. Ok. No, profe. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Ok, muy bien. Vamos entonces a continuar. Insisto, si alguno de ustedes no ha terminado de anotarlo, nada más hágamelo saber. Ok, bueno, fíjense bien, vamos a ir a un ejemplo a fin de aplicar esto que estamos definiendo. Entonces, déjenme poner en este caso, voy a poner el problema que me dice lo siguiente. Una empresa que remodela casas viejas en una ciudad con el tiempo se ha percatado de que, bueno, sí, de que su volumen en dólares por trabajos de renovación depende de la nómina del área de esa ciudad. Bueno, déjenme poner. En la siguiente tabla se enumeran los ingresos de la empresa y el monto de dinero percibido por los trabajadores
trabajadores de dicha ciudad durante los últimos 6 años. Muy bien. Bueno, aquí está. Fíjense bien, déjenme poner la tabla correspondiente. Déjenme aquí, bueno, lo voy a poner acá. A ver, sería insertar tabla, sería 2 y aquí sería 7. ¿Ok? Vamos a colocarlo aquí. Sería, bueno, déjenme hacerlo más pequeñito. Voy a ponerlo aquí, Century, en tamaño 14 está bien. Entonces déjenme ponerlo aquí, ventas. Vamos a ponerle cientos de miles. Y tenemos aquí nómina. Y vamos a ponerle cientos de millones. Ok. Entonces, en las ventas vamos a poner 2, 3, 2.5, 2, 2 y 3.5. Y en la nómina de cientos de millones tenemos que va a ser 1, 3, 4, 2, 1 y 7. Entonces, fíjense bien cómo le vamos a hacer. Déjenme aquí, voy a... Ok. Ok, ahí está. Entonces, bueno, lo primero que tenemos nosotros que identificar es cuáles son las variables independientes y cuáles son las variables dependientes. Déjenme aquí, voy a enviar esta tabla. A ver. Ok. Pero esperen, ya. Quito la manita. Ahí está. Bueno, lo primero que nosotros debemos de identificar, ¿cuál sería la variable independiente y cuál es la variable dependiente? ¿Ustedes me podrían decir cuál es una y cuál es la otra? La nómina sería la variable independiente y las ventas sería la independiente, pues. Exactamente, porque va a depender de cuánto sea de la nómina para obtener las respectivas ventas. Entonces, en efecto, aquí vamos a poner que este va a ser X. Recuerden, la variable independiente se denota con la X, mientras que la variable dependiente se denota con la Y. ¿Sale? Bien, ¿dudas hasta aquí? Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bueno, en lo que lo van anotando, recuerden que esos puntos se tienen que graficar. Ya sé que no me va a dar tiempo de hacer todo el modelo de regresión lineal, pero hasta donde lleguemos es hasta donde vamos a tener que solicitar de la tarea. Entonces, en la tarea va a aparecer de pronto el problema en conjunto con la tabla. Ustedes van a tener que identificar cuál es la variable independiente y dependiente respectivamente y van a tener que realizar el diagrama de dispersión, ¿sale? Entonces, ojo, si nosotros ya identificamos que esta es la variable independiente, en términos de graficarlos, primero va a ir con estas coordenadas, es decir, vamos a comenzar con la X y después con la Y. Lo voy a poner justamente de la siguiente manera. Déjenme colocar aquí mi tabla y voy a colocar los puntos que debo de graficar. Entonces, ¿cuáles serían esos? Bueno, fíjense bien, si lo pensamos desde el punto de vista del plano cartesiano, porque vamos a hacer justamente un diagrama de dispersión, nos quedaría que el primer punto sería 1,2. Posteriormente, tendríamos nosotros que nuestro siguiente punto sería 3,3. Ok, a ver, déjenme ponerlo aquí. Sería 3,3.
Siguiente sería, en este caso, aclaro, esto puede variar, a veces puede ser la primera columna, a veces puede ser la segunda. ¿De qué va a depender? De quién sea la variable independiente y quién sea la variable dependiente. Ok, la siguiente sería 4,2.5. Muy bien. Siguiente tendríamos nosotros, que va a ser, déjenme aquí, voy a ponerlo en otro color, nos quedaría 2,2. 2,2. Siguiente tendríamos que va a ser 1,2. Ok, a ver, espérame, porque aquí se me fue el numerito. Aquí es 3. Una disculpa. Aquí va a ser 3. Sí, porque si no repetiríamos el punto. Ok, perfecto. Siguiente, bueno, déjenme cambiarlo aquí de color. Ok, sería 7,3.5. 7,3.5. Muy bien, entonces aquí ya tendríamos nuestro siguiente punto. Ok, de verde. Ok, vaya anotando esos dos puntos justamente porque los tenemos que graficar para crear el diagrama de dispersión. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado de anotarlo, nada más háganmelo saber. No tengo problema en esperarlos. Ok, bueno. Fíjense bien, para crear el diagrama de dispersión, les voy a sugerir otro programa, que este programa se le conoce como GeoGebra. Ahorita les voy a poner el enlace en el chat, pero también se los voy a poner en cuanto suba el video de la sesión, en conjunto con el otro enlace, que es el otro programa que sirve como calculadora. Aquí en el chat voy a colocar, este sería, el programa es abierto, es gratis, y si ustedes le dan clic a ello, les va a aparecer la interfaz siguiente. Aquí es donde vamos a crear nuestro diagrama de dispersión, pero claro, solamente la parte positiva. De tal manera que, por ejemplo, voy a graficar el primer punto, se escribe paréntesis 1,2, igualito como lo escribimos, y ahí lo posiciona. Siguiente sería 3,3. Ah, claro, lo estoy escribiendo tal y como les dije que lo pusiéramos. Siguiente sería 4,2.5, ahí ya lo tenemos. Siguiente nos quedaría 2,2, ahí está. Siguiente sería 1,3, ahí ya lo tenemos. Y finalmente sería 7,3.5, ahí ya lo tenemos. Y aclaro, esta parte se le va a conocer como nuestro diagrama de dispersión, porque es un diagrama justamente donde hay puntos, ¿vale? Bien, déjenme aquí, voy a tomar una captura justamente de mi diagrama de dispersión. Entonces, bueno, voy a dejar de presentar, insisto, este enlace se los voy a poner también en cuanto suba la diapositiva y todos los materiales de esta sesión. Entonces, ojo, ya están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, maestro. Ok, entonces, bueno, aquí vamos a ponerle, bueno, ya tenemos la redacción, construimos el diagrama de dispersión. Y bueno, en este sentido, pues, bueno, esta tablita quedaría ya, a ver, déjenme hacerlo más pequeño. Ok, creo que ahí se ve bien. Voy a borrar los puntos y voy a anotar mi diagrama de dispersión. Voy a enviarlo al fondo y déjenme hacerlo más pequeñito. Hay que tener especial cuidado con respecto
a la parte de nuestro respectivo diagrama, porque si no, vamos a cometer ciertos errores. Entonces, ojo, hay que poner todos los puntos involucrados. Y entonces, fíjense bien, lo que vamos a hacer en nuestra siguiente sesión es calcular justamente estos parámetros que tenemos aquí. Estos que están aquí, justamente basándonos en los datos que ya identificamos, quiénes son las variables independientes y quiénes son las variables dependientes. Entonces, para la tarea de econometría financiera, lo que voy a hacer es darles algunos problemas con algunas tablas y ojo, porque esta tarea va a ser como en dos partes, porque la primera parte ustedes lo que van a hacer es identificar quién es la variable independiente y quién es la dependiente y van a construir el diagrama de dispersión. Ya el siguiente sábado que nosotros veamos cómo se hace la ecuación, es decir, ya vamos a saber quién es la mejor recta, nuevamente vuelvo a subir con esos mismos problemas y ustedes van a crear justamente la ecuación de la recta. Por eso les digo, son dos tareas en uno, ¿sale? Bien, no sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta con respecto a lo que estamos viendo. Bueno, en contraste con la tarea de matemáticas financieras para esta semana, se va a basar solamente en interés compuesto y únicamente el hallar el monto. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, de pronto nos faltaría como ver qué pasaría si queremos encontrar el capital, la tasa de interés o el tiempo. Esto lo dejo para matemáticas financieras 2, que bueno, lo van a llevar un poquito más adelante. Ahora lo que vamos a ver, bueno, pues es nada más acostumbrarnos a ir cambiando, o sea, bueno, no cambiando, sino que coincidan tanto la tasa de interés con respecto al tiempo y lo nuevo que vimos fue que había una palabra clave que decía anual capitalizable y había otro periodo de tiempo, de tal manera que solamente hasta los problemas como los que vimos en la presentación, así van a venir en nuestra segunda tarea de matemáticas financieras. Y como les decía, en econometría financiera, nada más les voy a dar el problema, la respectiva tabla, y ustedes van a identificar quiénes son las respectivas variables independientes y dependientes, y por ahí les dejaré también algunos ejercicios correspondientes a obtener el respectivo promedio, que fue algo que vimos, por ejemplo, en este caso, donde vimos el promedio, porque lo necesito para la siguiente sesión, que justamente vamos a tener que hallarlo a partir de los respectivos datos. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a las actividades que vamos a realizar en la semana que viene? No, profe, todo está bien. Ok. No, profe. Perfecto, muy bien. Entonces yo nada más les debo la retroalimentación ya de manera personal de cada uno de sus trabajos, que lo haré entre hoy y mañana. Y les recuerdo que la segunda tarea para ambas materias va a estar habilitado antes de las 10 de la mañana del día domingo, ¿sale? Entonces, si no hay más dudas, de mi parte es todo por el día de hoy. Cuídense mucho, sigan disfrutando de su sábado y nos vemos la próxima semana en nuestra penúltima clase del módulo para nuestras dos materias. Cuídense y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, No, profe. profe, muchas gracias. Hasta luego, bonita tarde. Igualmente. Hasta luego.